Título expedido por el Colegio Cristo Rey de la Asunción, Paraguay. Doctor en Medicina y Cirugía, título expedido por la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, 1980. Especialización pediatra, neonatólogo. Actividad laboral, jefe de servicio de neonatología del Hospital Policial Rigoberto Caballero, del 83 al 2003. Jefe de servicio de terapia neonatal, Hospital Policial Rigoberto Caballero, del 83 al 2003. Médico del plantel del Sanatorio Cruz Blanca, del 85 al 2000. Miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social del 30 de junio de 2003 hasta enero de 2008. Viceministro de Salud, año 2008. Asesor principal médico de la Consejería de Representación FEPRINCO ante el Consejo de la Administración del Instituto de Previsión Social 2008 hasta 2013. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social desde el 16 de agosto del 2013 hasta la fecha. Preside mesa de trabajo en la OPS Washington para desarrollar las estrategias del acceso universal y cobertura universal a la salud en la región de las Américas, 2014-2015. Preside el Comité Ejecutivo de la OPS Washington, año 2015. Ahora Bueno, este es el resumen del currículum. Bueno, y te queríamos agradecer, ministro, por atenderlo, ¿verdad? Acá el compañero Juan Carlos Muñoz va a explicar más o menos qué es nuestra asociación y después ya quedamos a su cargo. Vale. Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, ministro, gracias por venir. La asociación GETE 73 es la asociación de exalumnos de esa promoción, una promoción bastante unida en todo este tiempo y movida un poco por la situación general este año decidimos hacer algo más y ese algo más redundó en una asociación que pretende primero enterarse de las cosas. Esa fue la primera decisión, hacer docencia, poner a pie igualdad, porque evidentemente con todos estos años cada uno caminó caminos distintos y por suerte pudimos consolidar eso. A partir de ahí hemos hecho una serie de charlas prácticamente casi semanales, suspendimos en el mes de julio. Tuvimos la oportunidad de compartir ya con el ministro Molina, que fue el primero que invitamos para conocer un poco el panorama del país. Estuvo con nosotros el ministro Jiménez Gaona y estuvieron otras personalidades de distintos ámbitos, como Gonzalo Quintana, como el general Liceras y demás, para darnos un panorama. Y lo que hoy pretendemos con tu charla es también conocer cómo está el tema de salud en Paraguay. Sabemos que es un tema muy árido, muy difícil. Y estamos seguros de que después de esta charla surgirán algunas preguntas breves, pero te agradecemos realmente que puedas acompañarnos y gracias a Metro por la gestión. ¿Alguien más hablar? Yo lo puse ahí en el currículum que un buen jugador de pádel, Buen jugador de pádel, buen jugador de truco y todo lo vicio. Timbero. Si te querés sentar, por favor. No. Estoy como, yo me siento como en casa, pues ya me saqué el saco, me remangué y si quiero sentarme voy a girar nada más para sentarme. Bueno, a mí generalmente las clases magistrales dejaron de gustarme y el PowerPoint me dejó de gustar hace más o menos 5 años, ¿verdad? Se presenta y se prepara porque es lo que la gente está acostumbrada. Pero donde voy me gusta más charlar con el auditorio, que el auditorio pueda preguntar y yo responder, hacer un ping-pong sobre las cosas de la situación de cómo puede estar el país, la situación económica, la situación de salud pública, la situación del gobierno o lo que fuere. Yo en ese sentido soy una persona muy abierta. Acabo de salir de una reunión con la gente de la industria farmacéutica y FEPRINCO, donde hablé más como ministro de Hacienda que como ministro de Salud. Entré más para hablar de salud y terminé hablando como ministro de Hacienda. Así que yo en ese sentido no tengo ningún tipo de problema de conversar. La situación de la salud pública en nuestro país realmente es una situación tremendamente difícil. Es una cartera que ha tenido logros en los últimos años. Es una cartera que tiene muchísimo abandono en ciertas áreas y muy pocas fortalezas en algunas áreas.
Cuando mi primer desembarco en la salud pública fue en el 2008, cuando hubo una crisis de un rebrote de una enfermedad que se llama fiebre amarilla. Cuando hubo el rebrote de la enfermedad fiebre amarilla, me llamó el presidente en ese entonces, Nicanor Duarte Soto, y me ofreció el cargo de ministro. Yo soy un especialista en crisis. O sea, hay una cantidad de cosas que faltan dentro del currículum, pero son cosas que uno va haciendo y son cortas, que no tienen un estudio de 6 a 8 o 15 años como tiene para ser pediatra y neonatólogo. Entonces eso yo odié y como me invita, yo soy un especialista en crisis de salud. Entonces él, atendiendo a mi currículum, me ofrece el cargo de ministro, me saca del Instituto de Previsión Social. Después de una larga negociación con él, no le acepté ser ministro, porque el Partido Colorado estaba en plena campaña eleccionaria y yo sabía que había algunos movimientos administrativos que me iban a tocar si yo asumía la cartera. Y era muy pronto las elecciones y yo no quise asumir esa responsabilidad y negociamos con el cargo de viceministro. Y me hice cargo como viceministro de la cartera de salud en ese entonces. Cuando yo ingresé en el 2008 en el Ministerio de Salud, me fui, creo que asumí un viernes. Realmente la situación era muy mala, era caótica porque había una desinformación y la gente estaba muy alterada. Recuerdo que el Ministerio de Salud estaba sitiado y que empezaban a romper las ventanas y los vidrios cuando yo llegué. Bueno, entro y tengo mi primera experiencia con respecto a la fiebre amarilla. Empiezo a leer los informes que había, ya sabía por supuesto de antemano, me pasé leyendo toda la noche para entender lo que pasaba. Y bueno, me fui así. Tuve una primera experiencia, una reunión de prensa de la que están acostumbrados acá los periodistas a hacer, te avasallan, te atropellan. Y estábamos exactamente en esta situación y yo estaba acá y los micrófonos, algunos me golpearon la cara y yo soy un tipo muy afable, pero tengo muy poca paciencia. Ese es un defecto muy feo que yo tengo. Entonces llegó de repente que yo golpeé fuerte la mesa y les grité, siéntense. Y se sentaron todos obedientes, se sentaron después del grito, ¿verdad? Bueno, y yo empecé a tener un relacionamiento con los periodistas en ese momento, a pesar de esa circunstancia, a pesar que ese día fue tremendo, me acusaban de dictador y toda esa historia, fue un inicio de una relación bastante buena porque era un problema mucho de comunicación lo que estaba teniendo el ministerio. Y el ministerio en sí, eso fue un viernes, estaba en crisis, trabajé todo el día, creo que me retiré a las 12 de la noche y volví el otro día a las 5 de la mañana. Por supuesto no voy a pretender que a las 5 de la mañana, un día sábado, esté a la gente, a pesar que el ministerio estaba en crisis. Llegó a las 8 de la mañana de un sábado, no había nadie, solamente estaba la gente que fungía, mis funcionarios ahí en el viceministerio. Llegó a las 10 de la mañana y no había nadie en el ministerio. Ni siquiera el ministro vino y eso era un incendio. Entonces yo le empecé a llamar a los directores y tuve una reunión con ellos a la 1 de la tarde. Y le manifesté, yo le digo, ¿cómo ustedes se comportan de esta manera ante una crisis de salud? O sea, ¿dónde está el sentido de pertenencia o la responsabilidad que uno debe de tener en estos casos? Bueno, eso fue mi ingreso a la salud pública. Fue muy duro porque empecé chocando con los funcionarios, pero me llamó la atención. Había muy poco sentido de pertenencia ya en esa época. Ocurrió, me quedé hasta agosto del 2008 en el Ministerio de Salud, perdimos la elección de nosotros como Partido Colorado, fui invitado por el gobierno de Lugo, yo no sé si acá hay afín al partido de Lugo, pues yo les cuento que yo soy de ultraderecha, soy un enemigo de la ideología de izquierda y he luchado siempre con ese tipo de ideología porque vengo de un colegio donde nació la corriente de la teoría de la liberación y siempre fui opositor a ese tipo de cosas aún estando en el colegio y siendo muy joven. Por supuesto que no acepté y volví al Instituto de Previsión Social, donde por supuesto me tocó trabajar con el empresariado, que es de derecha, me pidieron que yo les asesore, me quedé con ellos los 5 años. Y tuve un relacionamiento con el ministerio bastante fluido y en vez del ministerio, porque yo salí y empezó a haber como gente que quería su trabajo, gente que se moría por trabajar, gente que quería colaborar, o sea, empezó a crecer ese ejército, pero después empezaron ellos a trabajar y empezaban a venir
visto los desvales, he visto mucha persecución política, hubo mucho desorden dentro del mismo ministerio y la misma ministra empezó a tener sus problemas internos porque entró en un ministerio también político opositor para ella en ese momento. A mí me llamó mucho la atención el hecho de tener que trabajar y no quererle a lo que uno hace, ¿verdad? Porque yo siempre trabajé mucho tiempo en el Instituto de Previsión Social, en la cátedra de pediatría o lo que fuere, y siempre hubo mucho amor a lo que uno hacía, ¿verdad? Entonces me cuesta entender que uno no quiera lo que hace. Pero eso ocurría en el Ministerio de Salud. Ya cuando yo entré, cuando salí cambió un poquitito, y después, por supuesto, eso continuó. Volví en el 2013, muy a pesar mío, porque yo no estaba, a pesar de haber hecho tanto el programa de salud pública como el programa de la seguridad social, pues yo soy del Instituto de Previsión Social y estoy muy bien formado en la parte administrativa, por eso hemos administrado el Instituto de Previsión Social. Yo hice el diagnóstico de la situación de la salud pública y el diagnóstico de la seguridad social. El diagnóstico de la salud pública era catastrófico, era un default financiero y era bastante pesado. Y me habló el presidente y bueno, a él no le podía decir que no y asumí el compromiso. Y yo entré en el Ministerio de Salud, no les hablo de esto misión, porque esto es todo poesía, ¿verdad? Le voy a hablar de lo que realmente era el Ministerio de Salud cuando yo ingresé. Había una debilidad en la gestión administrativa y financiera enorme, desabastecimiento por falta de pago a proveedores por medicamentos y insumos con una deuda que superaba los 100 millones de dólares. En ese momento el dólar estaba a menos valor que ahora, era 428 mil millones de guaraníes. Había un atraso en el pago de salarios por 36 mil millones de guaraníes, de los cuales 16 mil millones fue asignado al Hospital Nacional. Eso significaba más o menos un atraso de 5 meses en el pago de salarios de médicos. Y lo que correspondía a los consejos locales de salud, que es un instrumento que tiene el Ministerio de Salud, por el cual le da dinero a las municipalidades y puede tener una posibilidad de contrato sin necesidad de mucha burocracia, se debía 8 meses. O sea, había por una parte 5 meses al salario del funcionario mismo del Ministerio de Salud directo y de los que son indirectos de 8 meses. Había una suspensión de la provisión ya de los hospitales de alimentos por la deuda atrasada con los proveedores. Realmente no era una suspensión, sino una amenaza de suspensión en la provisión de vacunas. Debíamos aproximadamente 14 millones de dólares. 90 horas paradas por deudas con empresas constructoras. Esto también heredó, un poquito menos heredó algo. O sea, todo este desorden, el 90% lo produjo el gobierno de Lugo. Porque tuvimos 4 años de Lugo, 1 año de Argo y después vinimos nosotros. 90 horas paradas, estas obras ya estaban paradas cuando entró Argo. Un control interno deficiente y los fondos de equidad, que es lo que le referí recién. Esto también es poesía. Creo que a nosotros eso un poco nos va a hacer el favor, eso nos sirve a nosotros que somos saludistas y toda esa historia. ¿Qué hicimos nosotros? Que delineé yo una estrategia rápida, porque era una estrategia de emergencia. Instalamos y fortalecimos la red de atención porque estaban muy desorganizadas. Ya entramos con una política de gobierno, la disminución de la tasa de mortalidad materna y neonatal. Esa formaba parte de la política de gobierno. Entonces, desde un primer inicio, inicié el fortalecimiento. O sea, ¿qué quiere decir fortalecimiento? En ese momento entré desarrestado, ¿verdad? No había nada, no podía contratar, pero sí podía reorganizar y mover el recurso humano que había. El que quería, porque también había desorden por falta de pago de salario. Hicimos, sí, yo hablé con la Cámara de Anunciantes de Paraguay y me ayudaron muchísimo, tuve mucha promoción en el sentido propaganda gratis. Vimos lo que había y lo poco que había, fortalecimos la alta complejidad. Hicimos política para la atención de la salud mental y adicciones, la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Esto formaba parte de la promesa del presidente de la República, la atención al adulto mayor, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bienestar Social es la parte que se encarga de la asistencia a los adultos mayores y niños. La salud ambiental,
estaba con una cantidad de problemas, hicimos el ordenamiento del recurso humano que había. Descentralización es lo que habla del desembolso de los consejos locales de salud a las intendencias, y empezamos a trabajar sobre el talento humano en salud. Tampoco existía en el Ministerio de Salud una base de datos sobre los recursos humanos. Yo no sabía cuántos funcionarios había en salud pública. En salud pública es muy complejo porque se habla de personas y se habla de vínculos. Un médico puede tener hasta 3 vínculos en la misma institución y puede tener también un solo contrato. Cuando yo ingresé en salud pública me dijeron que había 40.000 personas y en realidad no pasaba de 35.000. Y entonces, ante el esfuerzo financiero, lo más importante era la gestión administrativa. Ahí yo pedí socorro y pedí socorro a Hacienda y le dije, yo necesito gente que conozca mucho de la gestión administrativa financiera del Estado, y tuve la suerte de tener carta blanca y yo elegí los funcionarios que quería traer y llevé un viceministro, un ex viceministro de Hacienda y unos directores de una cantidad de programas y le llevé a trabajar conmigo. Y empezamos a trabajar con gente diferente. Mucha gente me criticó en recursos humanos por haber llevado a un sindicalista como director, porque le llevé a Pimienta. Y dijeron, esta es una estrategia del ministro para tranquilizar a esta gente. Y la verdad que no lo pensé como estrategia, lo pensé más porque yo tuve varios diálogos, porque en el IPS dialogaba mucho también con los sindicatos. Era un gran conocedor de la estructura del Ministerio de Salud y de Recursos Humanos, de las debilidades y las fortalezas. Entonces le invité a que se suba al barco y que se porte como administrador, no como sindicalista, porque era también para él un cambio tremendo. Toda la vida fue sindicalista y todos los logros que él conseguía, lo conseguía a base de movilizaciones o manifestaciones. Y empezamos a hacer una reingeniería del poco presupuesto que había. Bueno, así empezamos a trabajar. Así hace 24 meses estamos dentro del ministerio haciendo reingeniería de todo y empezamos a tener nuestros primeros logros o nuestros primeros éxitos. Muy pronto, prácticamente en 6 meses, regularizamos los salarios del personal contratado directamente por el ministerio. Empezamos a trabajar sobre una base de datos firme. Y empecé, gracias a que tenía una agilidad administrativa con el Estado de una experiencia ya de 15 años, a empezar a trabajar con convenios, porque seguíamos sin dinero. Y uno de los convenios más importantes, y fuimos nosotros la institución pionera, porque los otros ministerios no hicieron esto, hicimos un convenio con Petropar, porque no teníamos dinero para comprar combustible, debíamos mucho combustible y no teníamos dinero para las ambulancias. Entonces establecimos el primer convenio con Petropar. Y después hicimos un fondo para urgencias, hablando porque nuestras necesidades básicas que no podíamos cubrir también eran alimentos para los enfermos. No era ya para los médicos, de guardia o lo que sea, eran para los enfermos. Pues empezamos a trabajar con eso. Y empezó la peor epidemia de dengue. Cuando ingresamos nosotros estábamos en estado epidémico, había registrado más de 253 muertes por dengue. Y empecé a preocuparme muchísimo por la infraestructura, porque recorrí en esos meses el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene un abandono en lo que se refiere a infraestructura de 25 años. 25 años donde poco o nada se hizo en infraestructura, ni tampoco se construyeron hospitales nuevos. En la presentación están los números con el cual empezamos a trabajar. Tampoco tiene mucho interés para todos. Sí tiene muchísimo interés el saber después las cifras totales sobre inversión que llevamos sobre medicamentos y insumos, que le voy a decir dentro de un ratito. Acá está lo que hicimos con los talentos humanos, con los recursos humanos y cómo hicimos. Una de las cosas más importantes que hicimos al entrar es que el ministro renunció a todo tipo de gratificación y bonificación y se quedó solamente con su salario, esperando que eso sea imitado por el resto de mis directores. No quería que el personal se sume a eso porque era un sacrificio grande.
había en el ministerio 10 gratificaciones por año. Y ustedes recordarán que fue noticia en los diarios la cantidad de dinero que cobraba Esperanza Martínez. 60 millones de repente, 30 millones de repente, que eran en concepto de gratificación. Solamente la directora jurídica me acompañó en la renuncia de gratificación y bonificación, por escrito. El resto se quedó. Hay que quitar todo. El resto se quedó. Hay que quitar todo. Yo le voy a explicar lo que hicimos y por qué me quieren mucho. Después agarré, ¿y qué hice yo? Como nadie se subió al barco de disminuir, habían 10 gratificaciones y el mismo número de bonificaciones, ¿verdad? Que son maneras de disfrazar salarios. Entonces, hice una resolución por la cual suspendí las gratificaciones y dejé una gratificación a fin de año de acuerdo a lo que sobraba en el presupuesto. Las gratificaciones eran premios que se cobraban, que iba de 6 a 20 millones y era discrecional quién era gratificado. Eso lo definía el ministro. O sea, le daba a su amigo, no le daba a su enemigo. Bueno, así estábamos nosotros cuando entramos. Y acá puse yo un ejemplo de cómo en el ministerio se hacía, y esto no es un verso político por tirarle una acusación política a nadie, sino que esto está documentado, ¿verdad? Estos están con resoluciones, están con decretos, todo lo que se pagaba y todo lo que se cobraba. Al hacer yo la suspensión de esto, ahorré en bonificaciones y gratificaciones 31.000 millones de guaraníes por año, que ha dado el soporte. Habrán escuchado que con el mismo presupuesto que ingresamos, que es el mismo presupuesto del 2013, fue lo mismo en el 2014, es el mismo presupuesto que tenemos hoy. No hemos aumentado absolutamente nada porque Hacienda no nos aumenta, al contrario nos disminuye nuestro plan de caja. Con ese mismo presupuesto, con todos los ahorros que se hicieron, nosotros hicimos 3.520 vinculaciones. O sea, son contratos que pueden ser 3.520 personas o en algunos casos hay médicos que tienen 3 contratos, que son los que se van al interior y necesitamos estimularles para que vayan al interior, entonces son menos personas. Contratamos algo así como 1.200, 1.300 personas en persona. Nosotros también hemos nombrado, o sea, desprecarizarse habla mucho en salud pública. En salud pública hay mucha gente que tenía cuando llegamos nosotros 20 años, 25 años, y hubo un caso de 28 años de contrato. Esas personas tenían en ese momento ya prácticamente 58, 59 años. De salud pública se jubila a los 65 años, ¿verdad? O sea, esa gente iba a terminar, o terminaron realmente, porque al final después de lo poco que van a aportar no les va a servir para nada, van a terminar sin jubilación. Entonces trabajamos en eso y le dimos la oportunidad, atendiendo la antigüedad, a que sean nombrados 9.900, 10.000 tendrían que ser, pero 6 salieron por problemas de documentación o problemas legales, ¿verdad? Atendiendo la antigüedad de los funcionarios. Hoy en día el funcionario nombrado tiene una antigüedad aproximadamente de 5 años. Hemos reducido ese problema. Queremos dejar en 3 años, o sea, 3 años de prueba, y cuando el personal realmente demuestre que tiene capacidad o intenciones de trabajar por la salud pública, darle la oportunidad de que sea nombrado. Encontramos en el Ministerio el desorden, como le digo, con respecto a los recursos humanos. Hasta la fecha hicimos, esto sí es desvinculaciones de personas, 1.072 desvinculaciones, le sacamos a 1.072 personas, tuvimos 707 renuncias. Estas renuncias eran las personas que tenían 3 vínculos y no cumplían realmente, llevaban el tercer vínculo. Es muy difícil. Yo estoy en la función pública, tengo un vínculo. Y te da rabia que vos cumplís todo y los otros están todos así. Bueno, cuesta mucho, hay que tener. Cuesta mucho, es casi imposible tener 3 vínculos. Tenemos 707 renuncias, esto es por imposibilidad de cumplir los contratos y porque estamos apretando en eso, ¿verdad? Tenemos 309 rescisiones de contratos de médicos, enfermeras, y tuvimos 56 instituciones. Una de las instituciones más emblemáticas es uno de los baleados por los balines de la policía,
que es Oscar Rivas, que es un sindicalista, que durante 10 años todos los ministros le han sumariado y ninguno pudo echarlo. Yo tengo un equipo de abogados de primera que consiguió echarlo. Y se echó y está inhabilitado por la función pública por 5 años, y él funge de ser sindicalista del Hospital Nacional, hoy en día está desempleado, no es nada, es un gran sinvergüenza. O hicieron una carrera del sindicalismo para sinvergüenza. Bueno, y esto también es duro, pero lo tuve que hacer. Jubilar a las personas. ¿Qué pasa con el personal que está con más de 65 años y gana muy poco? No se quiere jubilar. Entonces yo exigí que se cumpla la ley. Y entonces hemos jubilado a 441 funcionarios. Algunos tenían ya más de 68 años. Pero tuve que hacerlo. Lastimosamente, administrar muchas veces hace que el corazón sea un poquitito más duro. Aplicamos multas. Esto sí que es tremendamente importante. Entre septiembre de 2013 a junio, que hicimos los cálculos, de multas solo, casi 3 millones de dólares. Solamente al cambio actual. Porque en otra presentación que hice anteriormente era más de 3 millones de dólares. De los cuales, de los 2.900.000 dólares, pude usar para contratar personal. No es solamente las gratificaciones que saqué, sino que también esta parte de la plata. 1.629.000 dólares usé para dar nuevas vinculaciones al personal de salud. Y hemos hecho el año pasado un retiro voluntario a 72 funcionarios con enfermedades terminales. Terminales. Tuve muchas críticas también acá, pero porque usé el dinero para hacer retiro voluntario, no a las personas que se estaban por jubilar, que es el famoso negocio de la perrada. Se quiere cobrar el retiro voluntario y después acogerse a la jubilación, sino que le di a las personas que tenían enfermedades oncológicas, en su mayoría terminales, y relativamente adultos mayores, hasta 55 años. Bueno, y después empezamos. Con todo eso hemos fortalecido todo el sistema de salud. Uno de los grandes logros es haber puesto profesionales médicos en lugares donde nunca hubieron,